Hola, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Les agradecemos su presencia en la sesión del día de hoy, 27 de mayo, por el doctor Ulises Barajas Teja, médico radiólogo especialista en imagen de la mama e intervencionismo desde Ciudad Juárez. Él se encuentra en el gabinete Radicam. Le damos las gracias al doctor Ulises Barajas Tejas. Muchas gracias y adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, mi estimado amigo Aulo, por invitarme a dar esta sesión. Si bien me gusta mucho el intervencionismo en general, pues bueno, mucho de de mi práctica médica actual es intervencionismo mamario y desde luego el diagnóstico de patología mamaria, ¿no? Porque no podemos hablar nada más de cáncer, porque patología es mucha en la mama. Veo muchas mastitis granulomatosas. Curioso, cuando debería ser poco, pero bueno, también las veo. Y pues bueno, vamos a hablar de intervencionismo en mama, que el día de hoy es prioritario e imprescindible que los radiólogos lo hagamos. Y aunque les parezca a muchos increíble, hay muchos radiólogos de mama que no practican el intervencionismo, ¿no? Entonces nada más hacen interpretación y quedan a la deriva las pacientes. Entonces creo que es muy importante que tomemos cartas en el asunto. Quiero empezar agradeciendo de una u otra forma a gente que me enseñó y que me permitió dar parte de estas charlas o en su momento los talleres. El sábado estuve en Torreón dando un taller de intervencionismo por ultrasonido. Y es el doctor William Shields. El doctor William Shields era el director o el encargado de un workshop que se hacía en RCNA hasta el 2019 de precisamente ultrasonido, intervencionismo por ultrasonido, llámese accesos vasculares, biopsias, drenajes, ablación, em, extracción de cuerpos extraños, aplicación de medicamentos intraarticulares. Y bueno, el doctor Shields, alguna vez me acerqué con él, yo aprendí muchas de las técnicas en ese workshop y le dije que si me podía pasar sus animaciones, que ahorita vamos a ver, y no solamente hizo eso, me pidió una memoria USB y me pasó la plática completa. Y me dijo, entrena a más gente, por favor. Entonces, pues de ahí deriva mucho de lo que he hecho hasta la fecha. Todo su agradecimiento a él, porque parte de lo que voy a presentar, sobre todo las animaciones, son del hospital donde él trabajaba. Él muere por un cáncer de páncreas. Paradójico, pero sí, bueno, así sucede, ¿no? Y no puedo dejar fuera de esto al doctor Dotter, Charles Theodore Dotter, el padre de la radiología intervencionista, primera angioplastía, uso de catéter globo, guías, colocación de stents, etc., etc., recordando su forma de distinguirse, decía él que era plomero, y de alguna manera todos los que nos dedicamos a intervencionismo no mamario, pues hacemos cierto grado de plomería, ¿no? Siempre en ayuda a nuestros pacientes. También no puedo dejar fuera al doctor Sven Ivar Sellinger del Instituto Karolinska, que quien no ha utilizado la técnica de Sellinger, radiólogos, internistas, cirujanos, anestesiólogos para poner accesos vasculares. Y bueno, nosotros los radiólogos que lo utilizamos también para hacer accesos a abscesos, colecciones, quistes y demás. En cuanto a las guías, en cuanto a las biopsias, ya un poquito adentrarnos más de mama. Entonces, las guías de biopsia percutánea con aguja dice que es la colocación de agujas para obtener tejidos, células, líquidos, retirando la aguja y obtener la muestra deseada. La biopsia exitosa es la que obtiene el material suficiente para diagnóstico patológico. Y repetirla a criterio del radiólogo intervencionista en mama. Específicamente estoy hablando de esto, pero bueno, todos los que hacemos biopsias de cualquier parte del cuerpo, pues siempre tenemos que ser a criterio de nosotros. Y sobre todo hacer siempre una correlación radiopatológica que es indispensable. ¿Por qué? Porque puede suceder que no hayamos hecho la biopsia exitosa
y haya necesidad de repetir la biopsia. Y sucede con frecuencia, yo lo veo aquí en Juárez, gente que hace biopsias y no revisa la patología. Este no es un caso de una biopsia, pero un joven que le dan un balonazo, le crean un hematoma en el escroto, lo operan, le retiran el testículo y nadie revisa la patología. El hombre a los 2 años empieza con actividad tumoral en el tórax, en pulmón y en el brazo derecho. La gente no se explicaba el por qué, le dicen que no está el reporte de la cirugía, pues nadie había revisado el reporte, el cirujano no revisó el reporte, va y lo busca porque el cirujano cambia de hospital del Seguro Social, lo cambian a otro sitio, nadie lo revisa, el caso es que van por el reporte y resultó que era un tumor de células germinales, que nadie se dio cuenta y pues bueno, el hombre se está muriendo a los 31 años por no haber hecho una correlación radiopatológica. De acuerdo a las guías de American College, Royal College of Radiology y National Health System, la biopsia de mínima invasión es preferible a la biopsia quirúrgica para el diagnóstico de cáncer de mama en condiciones adecuadas. ¿Cuál es la condición adecuada? Prácticamente cualquier sitio. Se puede hacer biopsia en cualquier lugar. Nosotros hacemos brigadas en la Sierra Tarahumara, en donde vamos y damos atención médica, dental, llevamos ropa, víveres y demás cosas. Y a lo largo de aproximadamente 13 años que venimos haciéndolas, hemos diagnosticado 6 cánceres de mama. ¿Por qué? Pues porque la facilidad de llevar el equipo de ultrasonido, obviamente no un mastógrafo, pero hemos revisado pacientes, nos hemos encontrado lesiones, las biopsiamos, nos las traemos a Juárez y resulta ser que son cánceres. Y si pues, no hubiéramos sido nosotros y luego con la inquietud de ser intervencionista en mama, nos hubiera pasado el diagnóstico. Entonces, prácticamente en cualquier sitio se puede hacer, así en plena sierra hacemos las biopsias. Entonces, ¿por qué las biopsias de mínima invasión son mejores? Porque es menor movilidad, con mejores resultados cosméticos y cicatrices menos evidentes por imagen en el futuro. Menor costo, con menor tiempo de incapacidad. Prácticamente al día siguiente la paciente puede restablecer sus actividades. Exactitud comparable con la biopsia quirúrgica, eso está más que demostrado. Con agujas de corte, desde agujas 12, aquí puse 14, pero desde agujas 12, que lo podemos encontrar en algunas marcas, o asistida por vacío, desde 14 a 7 gauge. Todo depende la marca que tengamos, ya sea Mamotom, ya sea Inconspire, sea Suros, lo que sea, es lo que tenemos a la disposición. Y bien, cuando tenemos alguna situación líquida en la mama, ya pensemos que hay pues, un quiste, un absceso, cualquier cosa, podemos tener un BAF, como le decimos nosotros, biopsia por aspiración con aguja fina, o PAF, como le dicen nuestros colegas en España, que es punción con aspiración con hoja fina. Y el año antepasado me llevé la sorpresa en El Salvador, que le dicen CAF, que es citología aspiración con aguja fina. Bien, cada sitio le damos tal vez diferentes nombres, pero misma eficacia, recordando que solo es para el líquido. ¿Qué dice el Consenso Mexicano sobre el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer 2025 con respecto a las biopsias? Dice que cuando tenemos quistes y ganglios, lo de los ganglios todavía puede ser controversial, pero quistes debe hacerse con biopsia con aspiración con hoja fina, ¿sí? No se recomienda en tumor primario de mama. Y luego en cuanto a los ganglios, hay quienes apoyan, hay múltiples artículos que apoyan que hay que tomar también inmunohistoquímica del ganglio. Entonces, eso nada más lo podemos lograr con biopsia con aguja gruesa. Entonces, por ejemplo, el doctor Tabar, Lalo Tabar, en sus conferencias lo ha dicho, que se tome con aguja 14 gauge la muestra del ganglio. En múltiples sesiones también en RCNA se ha dicho, le digo, hay artículos. Yo en lo personal tomo aguja gruesa. Y nada menos hoy recibí una inmunohistoquímica diferente del ganglio a la de la tumoración. Entonces sí pueden mutar en un momento dado estos tumores que ya han invadido los ganglios, por eso es importante no nomás saber si hay invasión tumoral, sino también haya un cambio en la inmunohistoquímica. Las agujas de corte
se usa para lesiones sólidas, 11 o 14 gaucho, la que tenemos, no más chicas, por favor, que me ha tocado ver agujas que hacen biopsias con aguja 18 o 20. Y bueno, vacío, hacerlo en clasificaciones sospechosas, por estereotaxia. Hoy con algunos tenemos la facilidad de tener biopsia por tomosíntesis o tomobiopsia, como se le dice, que al final del día es una estereotaxia, pero en lugar de tomar las dos proyecciones clásicas que tomábamos, ahora lo hacemos en el corte exacto, donde tenemos la lesión. Asimetrías focales o distorsiones de la arquitectura, solo visibles en tomosíntesis con ultrasonido negativo. Recuerden que siempre vamos a preferir hacer la biopsia por ultrasonido que por tomosíntesis. Porque aparte es mucho más fácil tener a la mano un ultrasonido y no necesariamente una máquina que nos permita hacer estereotaxia. De hecho, platicando en el curso con la doctora Villaseñor, el curso que se hace cada año de actualización para la lectura o la interpretación de mastografía por tamizaje, ella decía que era mucho mejor tener un mastógrafo con mastografía contrastada que tener un mastógrafo con biopsia, si nada más pudiéramos escoger una de la otra. Y es la verdad, porque las biopsias con estereotaxia cada vez, o sea, son mucho menores a lo que hacemos por ultrasonido, ¿no? Entonces, biopsia negativa, con estereotaxia, tomosíntesis integrada, que es lo que yo tengo posibilidad de hacer, nódulo complejo con guía ecográfica. También asistida por vacío, microcalcificaciones sospechosas, distorsiones arquitecturales, lesiones quísticas complejas, hallazgo no masa que cumple los criterios de biopsia. Recuerden que ya hoy el BIRATS en la última, en el manual, como hoy se llama, ya no se llama edición, sino ahora es el manual 2025 que sacaron ahora en el RCNA último, los últimos días de noviembre y primeros de diciembre, ya existe el término de hallazgo no masa también por ultrasonido. Corte asistido por vacío, nódulos intraductales, asimetrías focales, zonas de reforzamiento no masa, mismo tema que en el ultrasonido, por mastografía contrastada, por Contrast Mammography, o bien por resonancia magnética, o biopsias por aguja gruesa no concordantes. Es decir, ya hicimos una biopsia, salió no nos satisfizo el reporte del patólogo. Entonces, la obligación es repetir la biopsia, pero ahora sí es posible hacerla por vacío. Y algo importante que ya lo marcan ni siquiera como una opción, la biopsia quirúrgica se sustituye por biopsias percutáneas de mínima invasión guiadas por imagen. O sea, ya no es opción por ningún motivo hacer una biopsia en quirófano. Situación que nosotros los radiólogos tenemos que estar al pendiente y cada vez que encontremos una paciente que requiera una biopsia, pues debemos de abocarnos. Si nosotros no lo hacemos, pues que referirlo con alguien más. Porque al final del día, quien determina si requiere una biopsia o no es el radiólogo, porque es en base a los lineamientos de BIRATS, no en base a alineamientos clínicos, sino es en base a alineamientos del BIRATS. Y BIRATS es imagen mamaria. Requerimientos para hacer una biopsia de lo que sea, y en este caso mama, es tener una consulta previa con la paciente. En caso de que la paciente nosotros la hayamos diagnosticado, igual nos sentamos con ella, platicamos con ella, y es una consulta como de cualquier otro especialista. Por eso aquí lo pongo siempre que se cobra, como cualquier otro especialista, antes de operar, tiene consultas con sus pacientes. Evaluación de los estudios previos, otra vez si es que no los tuvimos al momento de la interpretación, o bien la paciente que viene a segunda opinión de otro sitio debe traernos sus estudios actuales y estudios previos para tomar decisiones. A mí me ha pasado que me llegan para biopsias, pero no llevo sus estudios previos cuando las interpretaron, las reviso después y resulta que no estaba la biopsia, ¿verdad? Pero entonces siempre hay que ser honesto con nuestros pacientes y evaluar bien, bien. Explicar el procedimiento, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que esperamos de él, la probabilidad de éxito, la posibilidad de tener que repetir la biopsia en caso de que haya una discrepancia radiopatológica y las posibles complicaciones, que prácticamente en mama son prácticamente, yo diría que imposibles, pero bueno, sí están descritos los neumotórax. Eso yo considero que es médicos, colegas que no están preparados o que incluso ni siquiera son radiólogos.
Entonces, porque la probabilidad de tener una lesión en la pleura es prácticamente nula si hacemos bien las cosas y si estamos bien entrenados. Entonces decía, checar pruebas de coagulación. Aquí las pongo, pero en la realidad ya hay gente que le gusta pedirlas. Yo en lo personal, yo hoy ni con vacío uso tiempos de coagulación. Aún y con vacío. Claro, a un primero pequeño interrogatorio con los pacientes, ¿no? Si tienen a tener equimosis y demás, entonces sí mandamos a hacer pruebas de coagulación, interrogación directo, comorbilidades, uso de medicamentos, alergias. ¿Cuál es el procedimiento? Y revisar los estudios de imagen, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, este es mi gabinete, esta es la oficina. Hoy ya la cambié, quité el escritorio y lo puse atrás de mí y ya tengo una relación directa con los pacientes. Tengo ahí mis documentos a la vista para que eso le dé mayor certeza y tranquilidad al paciente y la paciente. Y obviamente siempre trato de que estén acompañadas las pacientes, que no vengan solas, porque a veces no entienden lo que nosotros estamos queriendo transmitir o bien se bloquean. Entonces siempre un familiar siempre nos ayuda. ¿Cuándo? Las mejores condiciones. Suspender anticoagulación. Eso es controversial. En biopsia con aguja gruesa definitivamente no afecta. Se puede hacer aun cuando los pacientes estén anticoagulados. Las pacientes están anticoaguladas. Sin embargo, tenemos que saberlo. ¿Por qué? Pues porque puede ser que tengamos un sangradito más, poquito más abundante de lo habitual. O bien, utilizando los coaxiales podemos embolizar el tracto. En biopsia asistida por vacío, pues sí se recomienda la anticoagulación suspenderla porque ahí sí podemos tener sangrados más abundantes y sobre todo tener hematomas. Entonces, puede ser que no pase a mayores, pero va a ser incómodo para la paciente. Los antiagregantes plaquetarios, pues también estos quedan a discreción de cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia. Yo no suspendo en ninguno de esos tipos de biopsias, los antigrandes plaquetarios. Esta es una estatua que estaba en la ciudad de Chicago, en alguno de los RSNAs a los que he asistido. Y pues bueno, aquí está mi esposa, esto debe tener como unos 10 años, calculo, esta estatua de Marilyn Monroe. Aquí está el Tribune a un lado y todavía no estaba la tienda de Apple. ¿Quién debe hacerlas? El médico radiólogo. Ya se ha dicho mucho del tema del médico radiólogo, porque son los que tenemos el procedimiento tridimensional. Si es intervencionista de mama, es mejor. ¿Por qué? Porque cuando tienes la suspicacia y la mentalidad de una biopsia hecha por el radiólogo que nos dedica a mama, vas a ver mejor en qué momento tomar más biopsias y de dónde más tomarlas. Probablemente, y lo he visto, colegas que hacen radiología intervencionista no mamaria que se concretan nada más, toman la biopsia y se salen cuando a veces hay ganglios, no revisan si hay más, si hay ganglios para tomarles biopsias y demás. Entonces esto es importante, pero bueno, al final del día puede haber radiólogos no intervencionistas o intervencionistas no mama que puedan hacer las biopsias. Esto es infinitamente mejor que un colega que no sea radiólogo. Algo muy importante, y lo he visto, y no voy a decir nombres, pero nunca poner el transductor a otro especialista, no radiólogo, ni a otro radiólogo. Nosotros solos tenemos que apoyarnos, nuestra mano no dominante con nuestra mano dominante para hacer la biopsia, y no ponerle el transductor a nadie más. He visto talleres de radiólogos diciendo que se haga de esa manera, que un radiólogo le tenga el transductor y otro la aguja. Esa coordinación es muy, muy mala. Porque el médico radiólogo, como ya lo dije, es el pensamiento tridimensional único del médico radiólogo. Lo hemos dicho muchos, entre ellos el doctor Reginaldo Alcántara. Lo hemos dicho que ese pensamiento innato del radiólogo, nadie más lo tiene. Y algo importante, podemos cambiar sobre la marcha el método de abordaje, o sea, podemos estar probablemente en una tomosíntesis o una tomobiopsia y brincarnos al ultrasonido o viceversa, y podemos cambiar a cualquiera de las tres modalidades. La modalidad idónea es la que el médico radiólogo va a elegir. No permitamos que los colegas nos digan cómo hacer nuestro trabajo. Con mucha frecuencia, en el caso de hígado, biopsia por tomografía, no, espérame, es mucho mejor hacerla por ultrasonido, tiempo real, bla, bla, bla. Entonces, igual, me mandan pacientes para hacerles biopsia por
por tomosíntesis, reviso a la paciente por ultrasonido y resulta que se ve por ultrasonido, entonces cambio yo la modalidad de tomosíntesis de tomobiopsia a ultrasonido. Es importante de que nos sentimos más seguros, eso es bien, bien importante, depende del entrenamiento, depende de la experiencia que tengamos para obtener el resultado esperado. En cuanto a la comodidad, en primera instancia debe ser el médico radiólogo que va a hacer la biopsia, de estar cómodo, lo más cómodo posible, y en segunda instancia el paciente. Recientemente en el curso de Monterrey había un de mama que se hizo hace 2 semanas. Decían que debería estar cómodo primero la paciente y después nosotros, y eso no es cierto. Si nosotros no estamos cómodos, existe el grave riesgo de no hacer la biopsia de manera adecuada, no obtener las muestras adecuadas. Yo he visto gente haciendo biopsias, todo rotado, obviamente no tienes control sobre lo que estás haciendo. Los métodos en mama, pues es ultrasonido como primera opción siempre. Segunda opción, la estereotaxia o tomobiopsia, cualquiera de los dos elementos que tengamos, recordando que la tomobiopsia al final del día son los mismos tres ejes, el X, Y y Z, pero calculado de una forma diferente y mucho más exacto por tomobiopsia. Y en última instancia, la resonancia magnética, dado que hay muy, muy pocas antenas que lo permitan, muy pocos equipos de resonancia que tengan para hacer biopsia, y eso también incrementa considerablemente los costos. Un momento investigué en cuanto a los temas de vacío, y por lo menos el ENCOR era muy complicado conseguir las agujas y todo el material específico para poder hacerla por eh, resonancia magnética. Entonces, casi todo lo vamos a hacer por ultrasonido y tomosíntesis, que es en lo que me voy a abocar en la plática. Ultrasonido, consejos. El posicionamiento es básico, el uso de la aguja correcta, el uso de coaxiales en ultrasonido o ecografía, como le quieran llamar, es maravilloso, nos da exactitud, nos da velocidad, podemos hacer diferentes cosas como embolizar el tracto. Uso de guías en transductores y pantalla, pues bueno, ustedes saben que existe forma de poner la guía para meter exactamente en un sentido la aguja con un dispositivo que se adapta a los transductores. Sin embargo, yo en lo personal siempre he utilizado la técnica de manos libres, considero que es mucho más rápida y mucho más exacta. Entonces, pero pueden ser las dos técnicas o cuando empezamos, los radiólogos de menos experiencia podrían utilizar estas guías. Yo en lo personal no lo recomiendo. El uso de aguja correcta, que sea largo correcto. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de que nos veamos en los talleres, de repente en los talleres nos dan agujas mucho, muy largas y perdemos la coordinación y el dominio de la biopsia. Entonces es muy, muy importante que nuestra aguja se ajuste al tamaño que necesitamos para el acceso que vayamos a hacer. El diámetro, como ya lo comenté, en mama se debe ocupar 12 o 14 en caso de ser aguja de corte, aguja trucut, aguja, se me fue el otro nombre, aguja de corte. Bueno, ahorita me acuerdo de la otra forma que se le puede decir a este tipo de agujas, este, que sea 12 o 14. Tenemos que saber cómo es que se mueve esta aguja. El peso es importante. Yo en lo personal la Magnum no me gusta porque se me hace una aguja muy, muy, muy pesada, igual que la Sisto, pero bueno, cada quien se entretoma de manera diferente y si con eso se sienten cómodos, pues adelante. ¿Dónde la voy a usar? El uso de coaxiales, varias muestras seguras, la embolización. Entonces, el largo de la aguja es importante. Si yo tengo una aguja muy larga y la voy a introducir muy poco, corro el riesgo que la aguja tome un ángulo inadecuado para la toma de biopsia. Por eso siempre tenemos que buscar que nuestra eh, aguja entre lo más posible y quede lo menos posible fuera del paciente. Entonces, si tiene que ser una aguja de 9 centímetros, una aguja de 15 o de 20 centímetros, todo depende cuánto nos vamos a introducir y de ahí que debemos de planear la biopsia.
El diámetro, como les decía, biopsia asistida por vacío, yo prefiero casi siempre utilizar 7, algunas veces utilizo 10, pero son las menos, casi siempre utilizo 7, aún en tomosíntesis, agujas 12 o 14 en biopsia con aguja gruesa. Aquí está el nombre de aguja gruesa, aguja de corte, perdón. El tamaño de la muestra, también tenemos que saber qué avance tiene nuestra aguja que vamos a ocupar, si es automática, semiautomática, si es una automática de doble paso. Tenemos que conocer bien el dispositivo, puede ser de 1 centímetro, 2 centímetros, o por ejemplo como la Temno Evolution, y hay otra más de BD, que puedes escoger 1 o 2 centímetros. Y algo importante, el tipo de punta que vayamos a ocupar, si va a ser tipo bisel o va a ser tipo diamante. ¿Por qué? En mama, sobre todo, podemos tener tumores sumamente duros, rígidos. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos un bisel, ¿qué va a pasar? Que la aguja se puede desviar hacia atrás y ahí podríamos tener un accidente. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese detalle. Si es aguja diamante, punta diamante, bueno, esa sí va a atravesar recto y no se va a desviar. Pero la mayoría de las agujas gruesas o de corte tienen un bisel y se va a ir para atrás. Nada más tengan cuidado, lo único que se hace es rotamos la aguja y lo podemos hacer que haga el corte hacia los lados o bien lo haga hacia arriba y ya no pasa nada. Movimiento automático sin control, como la Magnum, que ustedes disparan y ya hizo el corte, ya no podemos rectificar antes de cortar. El simultáneo automático con control son las que permiten un primer disparo poder verificar en corte ortogonal si estamos dentro de la lesión y después hacer el corte. Manual automático o totalmente manual. La totalmente manual es la clásica Trucut, que incluso yo no sé si a ustedes les haya pasado, pero en las guías de práctica, no, en las guías no, perdón. En donde está el material que puede suministrar el gobierno, todavía está la Trucut como la aguja para hacer biopsias, lo cual a mí me ha costado algunos, el cuadro básico, ahí están. El cuadro básico me ha costado discusiones de que no me quieran comprar las agujas necesarias y quieren que haga con Trucut, y le digo, no, definitivamente con esas no las voy a hacer. Esta es una aguja de semiautomática. La primera parte se hace manual. El avance para donde se va a colocar el sitio de la muestra. Y el segundo paso, al llegar la parte final casi a las asas, ahí se va a disparar el resorte y va a ser el corte. En cuanto a peso, pues tenemos que la KIV, la Quick Core Auto Biopsy prácticamente no pesan. La Magnum pesa bastante. Hay agujas de Mammotome también de este tipo, como la KIV. Sí, yo en lo personal es la que utilizo para hacer siempre las biopsias de mama. La KIV, un tiempo utilicé Mammotome, pero es muy difícil conseguirlas. Hay desechables y reusables. Los coaxiales aumentan el grado de certeza, nos permiten tomar múltiples muestras, múltiples sitios, embolizar el tracto con un solo ingreso desde la piel hasta donde vayamos a hacer la biopsia. Esta es la posición adecuada que tenemos que buscar siempre para hacer una biopsia. Estar de frente al equipo, ¿sí? Lo más cómodo posible. Aquí tratamos de ejemplificar, desde luego aquí no estaba yo haciendo ninguna biopsia, pero nada más era para ejemplificarlo. Recuerden que podemos hacer las agujas, las podemos hacer ecotip, rayando la parte final de la aguja, si es que no lo son, como las agujas hipodérmicas común y corrientes y que podemos utilizar para las biopsias de tiroides. ¿Cómo prepararnos? Selección con la aguja adecuada, que hay gran variabilidad de cogenicidad, no todas se ven iguales. Selección dependiente de los requerimientos de la muestra y del acceso. Sistemas coaxiales son de gran ayuda, más rápido, más exactitud en todas las muestras, menos trauma. Agujas de corte, desde 12 hasta 20 gauge. Reitero, en mama es del 12 a 14 gauge. Las agujas más gruesas no siempre son más fáciles de ver y de repente nos pasan con las de vacío. Esta es la típica aguja de corte o aguja gruesa, donde queda la muestra en esta zona distal, el sitio de la toma de la muestra, y la parte periférica es la que va a hacer el corte.
Otra vez, aquí tratando de alinear el transductor a la aguja, ¿sí? Ejemplificándolo, digo, no estaba haciendo yo la biopsia, realmente nada más era para fines de enseñanza. Y siempre tenemos que ver la aguja completa, ¿sí? Desde la piel hasta el objetivo. La técnica de manos libres es la que yo siempre he recomendado y es la que yo aprendí precisamente ahí en el RCNA, en el workshop, hace veintitantos años. Y es un solo operador, control y precisión, rastreo con mano no dominante, tocar en todo momento al paciente para que no se nos mueva el transductor. Control de motor fino con aguja, sensación táctil por sonografía. Rastreo con los dedos tocando al paciente y sabemos así que tanta precisión, tanto compresión estamos haciendo con el paciente. Encontrar la aguja, observar todo el tiempo la aguja, alineación longitudinal y la aguja siempre va al blanco. Nada menos este fin de semana lo corroboré. De repente quieren como si el objeto que vamos a biopsiar, la lesión o imagen que vayamos a biopsiar, se fuera a mover hacia donde nosotros estamos. Obviamente sabemos que eso nunca va a pasar, pero sí llega a suceder que la gente al momento de hacer las biopsias lo hace. Encontrar el objetivo, colocar el objetivo fuera del centro y mantener el transductor estable. Evitar mover las dos manos al mismo tiempo, eso es básico, porque si no, no vamos a tener un control. O movemos el transductor y la aguja la dejamos fija, o dejamos el transductor fijo y movemos la aguja. Fijar el objetivo y mover la aguja o fijar la aguja y mover el transductor para ver el objetivo y entonces poder alinear esa aguja con el objetivo. Buscar que el abordaje sea lo más paralelo posible al transductor y aquí estamos en línea recta, ¿sí? Estamos viendo una cara lateral del transductor y está justo alineada la aguja al haz de ultrasonido. Eso es básico para poder tener una buena visualización de la aguja. Y aquí podemos ver la aguja completa en todo su trayecto. Recuerden que no se puede, debe de avanzar la aguja si no la estamos viendo. Nunca se avanza la aguja si no la estamos viendo. El operador sentado o parado, como ustedes se sientan más cómodos. Pantalla de ultrasonido frente al observador, línea visión directa. Errores y artefactos. El corte transversal agudo y el efecto volumen parcial, que ese es un término que viene de la tomografía. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empezamos a mover el transductor y entonces vamos a ver nada más un pedazo de la aguja. Si nosotros vemos que nada más vemos un fragmento de la aguja, automáticamente tenemos que pararnos para no continuar. Lo mismo pasa aquí. Sí, estas animaciones son las que me hizo favor de pasarme el doctor Shields en su momento, hace aproximadamente como 15 años. Y le oí toda la conferencia. Artefacto de corte transversal oblicuo. Y se fijan, aquí está el corte transversal oblicuo, como nada más vemos un fragmento de la aguja. En ese momento no tenemos que parar porque no debemos de avanzar la aguja. O el efecto de volumen parcial, cuando estamos intentando funcionar un vaso, digo, eso podría ser el ejemplo más sencillo. Y resulta que a la hora que entramos pensamos que estamos dentro, pero, oh sorpresa, estamos a un lado. ¿Por qué? Porque el transductor tiene todo un espesor, entonces nos puede hacer pensar. La aguja está en un costado, la estructura a biopsiar está en otro sitio, pero nos da una imagen que nos hace pensar, como en esta longitudinal, que estamos dentro del quiste y resulta que no nos da y no nos da. ¿Y por qué no nos da? Ah, pues muy sencillo, porque al hacer el corte ortogonal o transversal, vemos que la aguja está a un lado y eso simplemente es efecto de volumen parcial. El abordaje debe ser lo más paralelo al transductor, como está aquí, eso es lo idóneo, para que se vea más ecorrefringente la aguja, pero sucede que no siempre se puede hacer, sobre todo en mama, hígado, nos tenemos que adaptar y podemos hacer un abordaje oblicuo, sobre todo en las lesiones más profundas, aunque en muchos he visto que enseñan que tiene que ser totalmente paralela y entrar de muy lejos, eso muchas veces no es factible. En el caso de la mama podemos hacer un poco de compresión y hacerlo lo más paralelo. Aquí tenemos el abordaje de un quiste, lo estamos drenando, otro quiste también, todo el tiempo viendo la aguja y drenando y resolviendo el problema. Este es el mecanismo de cómo funciona una aguja de corte, ya sea totalmente automática, semiautomática, automática con disparos.
y así es como va a suceder siempre una biopsia con aguja de corte. Entra la primera parte donde se posiciona y después viene el corte con la parte externa. Esto es lo que les decía, siempre tener cortes ortogonales y siempre fotografiarlos, porque es la mejor defensa que tenemos los radiólogos ante los clínicos, quirúrgicos y patólogos, donde tenemos una imagen longitudinal de la tumoración, pero hacemos un corte ortogonal o transversal, como le quieren llamar, y demostramos que estamos dentro de la tumoración, así es que no hay duda de que fue bien tomada. Este yo le llamo foto antipatólogos, aquí quedó muy bonita en 5 puntos diferentes y no nos pueden decir que no. La tomobiopsia, bueno, se puede hacer con un equipo, en el caso de su servidor, tengo un Siemens Revelation con una silla especial para hacer biopsias, que tanto puede tener una posición sentada como acostada para un abordaje lateral, o incluso podemos hacer abordajes laterales este, con la paciente sentada. No siempre todos los equipos lo traen. El sistema adaptado con mastógrafo vertical, el paciente sentada o en decúbito lateral, silla anatómica con múltiples posiciones, de frente al dispositivo, un procedimiento y agujas. Y esto a veces nos causa ciertas reacciones vagales o nos causan lipotimias con los pacientes al ver las agujas. Entonces, nada más hay que tener cuidado. Los sistemas Prono, dedicado para la mama, se pone la mama péndula. La paciente va acostada en decúbito ventral, cómoda, menos estrés, no ve las agujas, no ve el procedimiento. En caso de reacciones vasovagales, pues la paciente está acostada, entonces no tenemos ningún problema. La biopsia dirigida en cualquier sentido, oblicuo, lateral, medio cefalocaudal, caudocefálico, como necesitemos. Pero a veces la paciente es tan obesa que cuesta trabajo. Aquí tenemos la colocación del sistema para hacer la biopsia por tomosíntesis o tomobiopsia. ¿Sí? Aquí tenemos un sistema que por buen tiempo nada más lo tuvo Siemens, después ya lo tuvo Fuji, lo vi en el último RCNA, donde puedes tomar la muestra, el gantry se hacia un lado, 7-8 grados, y le toma imagen a la muestra de tal manera que no hay que quitar a la paciente del lugar. Aquí está un abordaje, si se fijan, aquí está abordando por debajo, ya paciente acostada, caudo cefálico. Y bien, tenemos las mesas prono. ¿Cuál es el problema de tener una mesa prono? Que solo sirve para hacer biopsias y si no tenemos un volumen muy alto de pacientes, pues es problema. Esto es lo que les decía, esto fue un sistema prono, la mesa anterior, no la FIRM, sino la Multicare. Bueno, pues aquí la paciente con un abdomen prominente que salía del sitio donde la paciente estaba acostada, pero bueno, no incómodo hacer la biopsia. Aquí sí se utilizaba en aquel entonces en el Dedicam con la Magnum. Ahí no queda tanto problema. Tomo biopsia de 4 a 10 fragmentos, aguja de corte 14 o 12 gauge o asistida a vacío 10 hasta 7, todo depende de la marca y el sistema que tengamos. Aguja de corte sin calcios en el centro y se toman a las 3, 6, 9 y 12 con calcios sobre cada uno de los calcios al centro y hacer mínimo 6. Cuando tenemos biopsia asistida por vacío, entonces nos ponemos al centro de los calcios, de la distorsión, de la simetría, y ahorita les voy a enseñar unas imágenes donde hace un corte de 360 grados, por eso se pone en el centro. Tenemos que hacer un pre y post disparo con estereotaxia para confirmar que estamos en el sitio y toma la radiografía de las muestras, como ahorita les mostré, de que el Siemens lo hacía moviéndose 7 grados de los calcios cuando así procede. Los sistemas verticales a veces tienden a ser más rápidos, prono. Las reacciones basales son iguales que los sistemas prono, que los sistemas sentado, son iguales. Y los sistemas verticales, pues hay muchas marcas, el Siemens Revelation, Ologic, Selenia, Fuji Amulet, Genia Sonography Pristina, o sea, son varias marcas. Inconvenientes en la posición prona, cuando está acostando a la paciente boca abajo, las pacientes obesas, como ahorita les mostré, cómo el tejido adiposo sobresale y a veces nos estorba para ver, y lesiones muy, muy posteriores que puede causar problema, o bien tendríamos que sacar el brazo, que eso es lo que hacíamos, para poder alcanzar las lesiones muy posteriores, siempre y cuando fueran más laterales. Cuando eran muy hacia la línea media, difícil. Ventajas de sistemas verticales, puedes poner una silla de ruedas, pacientes obesas, lesiones posteriores.
y proyecciones especiales como escote o del valle que no permite el sistema Prono. Por lo tanto, a lo que siempre llego, no hay sistema perfecto. Aquí están las guías por donde vamos a meter la aguja y aquí está el fragmento de que fue tomado. La aguja, esta es la que yo utilizo cuando es esta aguja de corte. Aquí todavía no tenía yo este sistema de vacío. Hoy ya cuento desde hace 2 años con sistema de vacío. Y pues tuvimos buenos resultados. Anticoagulantes, como les decía, es controversial según el centro. Yo, en lo personal, con aguja gruesa, nunca lo he suspendido. Y hay artículos que sí lo apoyan. Y con aguja de corte, perdón, con aguja de vacío, pues sí. Abordaje en la proyección en la que se vea mejor, ya sea lateral, oblicua, cefalocaudal. Tratar de encontrar el sitio más cercano entre la piel y la margen y se realizan cortes de tomosíntesis utilizando la platina de compresión destinada para ello, o sea que está fenestrada, que tenga un orificio. Se planea en el corte en el que se ve mejor la lesión, pues eso es mucho más precisa que la estereotaxia clásica, recordando que tendremos una longitud de muestra según la aguja, o sea, 2 centímetros por lo general. Confirmar por estereotaxia el posicionamiento de la aguja antes y después del corte. Realizar tomosíntesis postbiopsia para confirmar el orificio de la toma de la muestra, que fue en el sitio donde lo queríamos, sobre todo cuando no tenemos calcificaciones, y colocar un clip de titanio en el sitio adecuado por estereotaxia y confirmarlo por tomosíntesis. Esto es a veces controversial, hay quien dice que no, hay quien dice que sí, los americanos dicen que sí, los europeos, sobre todo los españoles, dicen que no siempre se ponga el, el clip, sobre todo si son calcificaciones y quedan calcificaciones residuales, no es tan importante. Sí es importante, ¿por qué? Porque el día de mañana no sabemos dónde fue biopsiada la paciente, si es que la paciente viene a otro centro. Aún en nuestros centros, si ya no tenemos las imágenes previas donde fue biopsiada. Entonces es muy importante poner los clips tanto por ultrasonido y demás. Beneficios de la tomosíntesis para tomar la biopsia es más diagnóstica, es más rápida, menos imágenes, menos radiación, mejor resolución y en definitiva es mucho mejor para ver las distorsiones de la arquitectura que la estereotaxia clásica, porque al no haber compresión se pierden estas distorsiones. A mí me ha llegado a pasar. Desde que uso tomosíntesis, todas las distorsiones se ven con toda claridad y aquí comprobamos mediante este orificio que es casi de 1 centímetro que efectivamente tomamos la muestra adecuada. Reducir la ansiedad, para la preparación, reducir la ansiedad de las pacientes porque siempre vienen muy estresadas, darle una información completa, no requiere ayuno. Yo les invito nada más a 4 horas de ayuno por aquello de que me saliera una paciente con alergia a la lidocaína, que hasta la fecha en 24 años nunca he tenido una paciente con tal. Sin embargo, sí me han llegado pacientes que refieren ser alérgicas. Entonces, obviamente les tengo que creer, tengo que cambiar anestésico local, pero yo nunca he tenido y si hago un buen de procedimientos por año, más de 1000 y nunca he tenido uno. Y como decía, no requiere ayuno, 4 horas de ayuno es suficiente, investigar discas sanguíneas, anticoagulantes y antigrandes plaquetarios, simplemente para estar en conocimiento de. Los roles específicos, los técnicos tienen los suyos de pasar a la paciente, acomodarla, ver la lesión o lo que vamos a biopsiar para después irlos a buscar. De nosotros los médicos, obviamente, confirmar todos estos datos que ya los técnicos vieron. Y pues bueno, de material, lidocaína simple, pongo epinefrina con signos de interrogación. Lo personal yo no la ocupo y en la práctica realmente nunca tengo un sangrado así estratosférico que hubiera requerido el uso y el apoyo de epinefrina. Además de que las pacientes pueden empezar con taquicardia por la epinefrina y entonces se nos asustan más. Aguja seleccionada, tomar en cuenta que siempre tenemos 5 milímetros por arriba, adelante del avance, que a veces no lo tomamos en cuenta, es decir, la muestra de 2 centímetros o de 1,2 centímetros, y se nos olvida que tenemos todavía 5 milímetros a 7 milímetros después de donde podemos dañar nuestro equipo en el caso de estar haciéndolas por, por tomosíntesis, o bien a estar haciéndola por ultrasonido, tener un vaso cerca y poder lesionar. Por vacío, pues, tenemos agujas 10, 8 y 7G con 2 centímetros de sitio de muestra.
y tener un contenedor para la biopsia, ya sea definitivo o temporal. Temporal, si es que vamos a tomar la muestra, como por ejemplo en los de vacío, y vamos a ponerlo para tomar la muestra y saber si nos seguimos calcificaciones, y el definitivo que vamos a mandar al patólogo. La solución de problemas a la mama delgada, vasos en el paso de la aguja, blanco superficial, o sea que está muy, muy en la piel casi, lo que vamos a biopsiar, que está muy posterior, por lo mismo tenemos que tener cuidado, recordando que son 5 milímetros a 7 milímetros más la punta, mamas muy caídas, muestras inadecuadas o insuficientes y liberación de clip. En mama delgada, tratar de utilizar una aguja corta, disminuir un poco la compresión, entonces la mama se va a poner un poquito de mayor espesor, hacer un botón con lidocaína amplio, alto, y eso también nos ayuda a tener un mejor margen. Podemos usar armadillas de gasas posteriores o hacer abordaje lateral. Aquí en este caso tenemos unas armadillas con gasas, si ustedes ven con gasas y entonces aumentamos el espesor y de alguna manera también engañamos un poco al equipo. O bien el abordaje lateral cuando así lo tengamos. Realmente nosotros usamos muy poco, pero lo llegamos a usar. Aquí está una paciente con el dispositivo para abordaje lateral. Vasos en el paso de la aguja, evitar sangrados y hematomas, rotar la mama, hacer como una especie de rolada hacia medial o lateral, en MLO lateral o bien exagerada, para poder sacar el vaso del trayecto de la biopsia. Recordar que la punta de la aguja tiene 5,5 centímetros. Cuando vayamos a entrar en esta paciente, la única forma de lograr accesar fue poniendo a la paciente en lateral, entrando de lateral a medial. Obviamente aquí tratamos que los pacientes nos apoyen mucho a platicar con ellas y logramos buenas muestras. Muestras inadecuadas o insuficientes, pocas calcificaciones, redigir el blanco, modificar el sitio de biopsia tratando de respetar el sitio de entrada. Aquí es como funciona el gantry para la toma de muestra. Ahí la tomó y ya podemos ver más adelante, o sea, en la pantalla, si efectivamente nos trajimos las calcificaciones. Inicialmente apenas parecía que había unas, ¿sí? Y ahora aquí vemos ya calcificaciones. En el momento en que vemos calcificaciones fue una biopsia exitosa. Imágenes por liberación en tomosíntesis, liberaron un segundo marcador. En caso que hubo una fallida, lesiones superficiales, se pueden salir los clips. Yo siempre trato de meterme un poquito a un lado de donde entré y asegurarme que se fije bien la aguja donde viene el clip para poderlo liberar y así no se me salga. En sangrado activo pueden salirse, o sea, lo pueden empujar. Entonces, primero inhibir el sangrado y si no logramos hacerlo, lo que podemos hacer es que la paciente regrese a los 2 o 3 días y ponerlo en el sitio donde haya el hematoma. Aquí, por ejemplo, fíjense que ven las microcalcificaciones que fueron biopsiadas y la paciente sangró. Entonces aquí ya era muy difícil colocarlo. Por ultrasonido se revisó y había un vaso sangrando en el trayecto de la toma de la biopsia. Nos esperamos 2 o 3 días y como va a haber un espacio donde haya un pequeño hematoma, ahí podemos poner el clip. Esta es una paciente con una distorsión de la arquitectura en esta zona, perdón, en esta zona. Le hacemos la tomosíntesis y verán cómo en la tomosíntesis es mucho más fácil ver la distorsión. Por eso se recomienda hacer las biopsias por tomosíntesis, porque por estereotaxia clásica se pierden. Aquí tenemos el sitio de la distorsión ya con la toma de la biopsia. Este otro caso tenemos calcificaciones agrupadas, es el cuadrante externo y posterior de la mama derecha. Localizamos las calcificaciones según el corte adecuado para biopsiarlas. Colocamos a la paciente, tomamos las muestras y confirmamos habernos traído las calcificaciones requeridas. Esta otra paciente con una distorsión. Se ve claramente la distorsión, que tanto se ve en la cefalocaudal como
este, en la zona de la biopsia. Aquí estamos en la estereotaxia confirmando que sí estamos en el sitio adecuado y vemos dónde está la distorsión y que ya está el clip puesto en su sitio adecuado. Otro caso más, ¿sí? Donde también hay una lesión a biopsiar, una distorsión que no se veía, no se vio. En el caso de esta paciente en particular, no se vio está en esta zona, cuando intentamos haciendo la biopsia por estereotaxia en otra institución. Y sin embargo, por tomosíntesis se vio perfecta la distorsión en este sitio, pudiendo hacer una biopsia exitosa y corroborar que efectivamente fue un carcinoma ductal infiltrante. Esta paciente es un caso interesante, una mama grande, acude a un sitio de mastografía de bajo costo que ha crecido mucho en el país. Ven estas calcificaciones agrupadas, pleomórficas, y le dicen que son benignas. La paciente la ve su ginecólogo, no queda convencido, me la manda para segunda opinión, pero a la paciente ya le habían dicho que eso era benigno, entonces fue todo un problema. Entonces me arriesgué y le hice mastografía contrastada, siendo no solamente positivo el sitio de los calcios, sino también la imagen anterior a realce, no masa. Y les digo que me arriesgué porque está descrito que si en el sitio de calcificaciones no hay realce y las calcificaciones son sospechosas, de todos modos se hace biopsia. Entonces, si no hubiera pasado esto de que se realza, tal vez no hubiera convencido a la paciente. Y se fija en este otro nódulo, que estaba más hacia la línea media, no tuvimos realce del mismo. Entonces, entramos, hicimos biopsia de ambos sitios, corroborando que esa ya la hicimos con aguja de corte y corroborando que nos trajimos las calcificaciones y que fue una biopsia exitosa y efectivamente fue un carcinoma ductal infiltrante, un comedocarcinoma de alto grado. Este es un caso de una femenina de 63 años con unas calcificaciones sospechosas, con el sistema de vacío, que es una belleza hacerlo. Logramos tomar una muestra de aproximadamente 1,2 centímetros de diámetro. Aquí sí ponemos la aguja en el centro porque nos va a hacer todo y la corroboración de que las calcificaciones salieron. En conclusión, la responsabilidad del médico radiólogo debe ir más allá de la interpretación de la mastografía. Sucede que hay muchísimos colegas que yo ya interpreté, que hagan con la paciente no me importa. Yo creo que eso no debe ser la actitud y la forma de actuar de la mayoría de los radiólogos que nos dedicamos a mama o interpretamos mastografía. Todo médico dedicado a mama o que lea mastografía debe comprometerse con la sobrevida de los pacientes. Por eso debemos de seguirlas y si es posible, nosotros hacer la biopsia o asegurarnos que se haga la biopsia de manera adecuada. Las biopsias quirúrgicas deben ser la última posibilidad para el diagnóstico histológico. Deben de ser, como ya lo vimos, lo que dice el consenso. Debemos concluir el diagnóstico y si podemos hacer estudios de extensión básicos como tórax, ultrasonido hepático, seriosa metastásica, tomografía computada y siempre complementarlo con inmunohistoquímica. Eso es básico porque finalmente en base a la inmunohistoquímica serán los tratamientos. Usar sistemas coaxiales para realizar biopsias en el mismo lugar en el ultrasonido y resonancia magnética. Y muchas gracias, bendiciones. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta, la podemos hacerlos y traté de ajustarme más o menos terminar 9:30. Muchas gracias, doctor Ulises. ¿Alguna pregunta del público? Yo sí te quisiera preguntar, Ulises, ¿los arpones que se ponen, consideras que ya no deben usarse? No, los arpones se deben de poner ya una vez que hiciste el diagnóstico, ya una vez que hiciste la biopsia y fue diagnóstica y la paciente va a cirugía
para tratamiento se siguen poniendo. De hecho, el viernes de la semana pasada puse uno, esta semana iba a poner otro, pero la paciente tuvo respuesta radiológica completa, lo cual me imposibilitó poderle poner el, el arpón porque la biopsia la hice yo, pero no tenemos en ese sitio, en el sistema de salud, no tenemos clips, entonces no tuve dónde poner el arpón para que le hicieran una mastectomía conservadora. Pero hoy día los arpones son única y exclusivamente para tratamiento, no para diagnóstico. Ya eso de ser obsoleto, yo en lo personal, yo no pongo un solo arpón para biopsia. Los arpones que yo pongo son para tratamiento. De hecho, no acepto pacientes para biopsia. Las técnicas ablativas que están ahorita pues en protocolos, que es la crío, la microondas, etcétera, etcétera, ¿qué comentario nos podrías hacer al respecto? Mira, eso ha tenido auges. No es la primera vez que aparece, ¿eh? Ya ha habido en otras épocas el querer hacer terapias ablativas con microondas o radiofrecuencia principalmente y con crío. Y la realidad es que lo que está aceptado es para mujeres de edad avanzada que no van a ser que no pueden ser sometidas a un procedimiento quirúrgico. Es una buena alternativa, pero definitivamente no están aceptadas para mujeres jóvenes. Lo que hoy se está haciendo, y lo está haciendo un brasileño que es mastólogo, lamentablemente en Brasil. Y quien tiene acaparada la mama tanto en diagnóstico como en tratamiento son los mastólogos, porque los radiólogos decidieron no meterse, o sea, dejárselos. Y hoy los mastólogos interpretan resonancia, interpretan mastografía, hacen ultrasonido, interpretan ultrasonido y demás. Están haciendo una técnica que es hasta tumores de 1,5 centímetros, todavía no tienes diagnóstico. Te metes para hacer la biopsia en el centro del tumor, haces un corte a 360 grados, o sea, cada hora cortas para hacer en 360 grados, se salen, limpian la aguja de vacío, la vuelven a meter y hacen otra vez los 360 grados, haciendo un poquito de compresión para garantizar una buena toma y se mandan en dos frascos diferentes. O sea, en dos contenedores diferentes. Y si en el segundo no se demuestra tumor, ¿sí? Se hace pensar en que ya está ya se trató a la paciente. Pero ¿qué es lo que hace? Este se llama Enrique Lima Couto, junto con un radiólogo de otra institución, hicieron el trabajo juntos, lo presentaron incluso en Portugal el año antepasado. Y ellos mismos, bueno, este mismo Enrique, opera a las pacientes y ha encontrado que esto hasta 1,5 centímetros hasta ahorita es lo que ellos hicieron, que con el rasurado, si el rasurado, que es la segunda parte, sale o sea, no hay actividad tumoral, prácticamente es como si estuviera curada, porque hacen la cirugía y corroboran que efectivamente no hay márgenes positivos a cáncer. Entonces, esas son unas buenas técnicas. Ahí sí lo están haciendo en personas más jóvenes. Pero las terapias ablativas no se están aceptando en mujeres jóvenes, ni leo por ahí de la gente de 80 que no van a ser operadas. Es una buena técnica. En el caso de la crío, por sí misma, como causa cierta anestesia el frío, entonces no requiere gran cantidad de anestesia local. Por supuesto que no requiere de sedación. Las radiofrecuencias con calor, perdón, las terapias con calor, sí requieren a veces cierta sedación de las pacientes, pero te reitero, solamente para personas que no pueden ser sometidas a un procedimiento quirúrgico.
Yo tengo otra pregunta. En los papilomas, cuando son cositas muy pequeñitas, retroareolares, ¿sugieres BAF o directo con Trucut? Si se ve sospechoso. Vacío, definitivamente por vacío. Recuerda que los papilomas, algunos tienden a tener atipias, entonces se convierten en lesiones B3, B, que son lesiones de foco rojo, por decirlo de alguna manera. Entonces mejor hacerlo por vacío y ahí sí ya valoras qué tan pegado está el pezón, qué tan pegado está la piel para si utilizas una aguja 10 o una aguja 7. Pero los papilomas hoy por hoy deben ser tratados con la sospecha radiológica de que es un papiloma. La biopsia debe hacerse por vacío, trayéndote toda la lesión. ¿Alguna vez has hecho bloqueos del pectoral para disminuir dolor? No, y he querido aprender. Te soy sincero. Lo tengo entre mis planes aprender a hacer bloqueos del pectoral precisamente para que sea más fácil. Que déjame decirte, con la pura anestesia local con lidocaína, a las pacientes no les duele nada, ¿eh? Hasta ahorita debo llevar aproximadamente de mi segunda etapa, porque tuve una primera etapa con Mamoton, pero me lo descontinuaron como por ahí del 13 al 16, no, mentira, como del 14 al 19, más o menos. Utilicé Mamoton. No hacía yo tantos, hacía básicamente fibroadenomas, digamos que le tenía un poquito de miedo. Pero en el 24 compré un Encore Inspire y ya llevo cerca de 220 procedimientos a la fecha. Y con anestesia local es más que suficiente sin hacer bloqueo, ¿eh? Funciona súper bien, las pacientes no se quejan. Tal vez una o dos de todos esos procedimientos ha tenido algo molestia, le pones otro poco de lidocaína y con eso es más que suficiente. Pero me ha ido muy bien, no uso epinefrina tampoco. Lo que sí he hecho, que aquí no, porque es parte de la plática de biopsia asistida por vacío, es que cuando tienen vasos muy prominentes, los fibroadenomas o los tumores, este, tumoraciones posiblemente malignas, lo que he hecho es que con Gelfam y aguja 25 embolizo los vasos que alimentan los tumores y ya me evito muchos sangrados. Ok, esa no me la sabía. Y Muchas por ejemplo, gracias. Buenas las noches, pacientes, Saulo. ¿mande? Felicidades ahí para complementar la pregunta. Felicidades, Ulises, por la plática muy buena. Gracias. Saulo, los bloqueos, tanto el PEC 1 como el PEC 2 o el clavipectoral, es más para procedimientos quirúrgicos oncológicos. Entonces, yo sí los he hecho y les va muy, muy, muy bien la analgesia quirúrgica oncológica. Gracias, Armando, por el comentario. Gracias, Armando. ¿Alguna pregunta o algún comentario más? Si no hay nada, pues muchísimas gracias, doctor Ulises Barajas Teja. Le haremos llegar su reconocimiento y estamos pendientes para la próxima sesión. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.